Hola, alumno del cuarto grado de primaria del Colegio Marcelino Champañá. Avanzamos un tema más de nuestro curso de razonamiento matemático y corresponde el día de hoy a contar figuras. Hoy día vamos a contar simplemente segmentos y triángulos, pero los segmentos que van a tener una secuencia y los triángulos también, porque hay un conteo directo donde las figuras no son secuenciales, pero eso ya lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en el transcurso de nuestros cursos de matemática. Ahora simplemente vamos a ver segmentos y triángulos que sean secuenciales. Un segmento, ustedes recordarán en geometría, un segmento es la unión de dos puntos, ¿no? Es una parte de una recta. Aquí tenemos, por ejemplo, el segmento AB, que sería uno de ellos, el segmento BC, el segmento CD, DE y EF. Pero no son los únicos segmentos si nosotros comenzamos a contarlo de esa manera. También al unir A con C entraría otro segmento más. B con D también iría otro segmento y así sucesivamente hasta llegar al segmento más grande que es el segmento AF. Si empleamos ese método que se llama el conteo directo, de repente nos vamos a equivocar. Entonces, para ustedes, alumnos de cuarto de primaria, una forma práctica, porque recién estamos empezando en el conteo de estas figuras. ¿Qué necesitamos hacer? Este segmento grande donde tiene varias divisiones, en cada una de ellas vamos a colocarle un número. Ahí 1, vamos a contar cuántos espacios hay, 2, 3, 4 y ahí tenemos 5 espacios. Entonces hay una fórmula directa que es el total de segmentos, viene a ser la fórmula n por n más 1 entre 2. ¿Qué viene a ser el n? El n viene a ser el número de espacios, que en este caso sería 5. Entonces, nosotros tenemos que contar acá, y esto sería 5. Acá vean que es 5 más 1, sería 5 por 6 entre 2. Sería 5 por 6, 30, y entre 2 me va a quedar 15. Eso significa que en este segmento hay 15. En el segmento grande, segmentos en forma general va a haber 15. O sea, segmentos pequeños luego van creciendo hasta llegar al segmento más grande que es el segmento AF. Entonces van a recordar que la fórmula de inducción o esta fórmula es la que me va a dar el total de segmentos, que vienen a ser 15. Aquí tenemos otro ejemplo más. Vamos a ver los espacios para seguir el mismo proceso. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, acá hay 6 espacios. Entonces tenemos que emplear prácticamente la misma fórmula. N por n más 1 sobre 2. Aquí el n era 5 y aquí el n va a ser 6. Entonces, ¿cuántos segmentos tenemos acá? Vamos a colocar acá, total, sería 6 por el siguiente, por 7, entre 2. Entonces el total me va a dar 6 por 7 es 42 y entre 2 me queda 21 segmentos. En este ejemplo tenemos 21 segmentos y en el ejemplo de acá tenemos 15 segmentos. Entonces recuerden, cuando ustedes van a contar segmentos, cuenten cuántos espacios hay. Ese número de espacios le multiplican por el número que continúa. Acá, por ejemplo, 5 es el número de espacios, el número que continúa 5 es 6 y luego lo dividen entre 2. Acá, el número de espacios que contaron es 6, el número que continúa 6 es 7 y luego lo dividen entre 2. Bien, para contar triángulos también hay un conteo directo, porque las figuras de los triángulos no necesariamente van a tener una secuencia como lo estamos dando para ustedes, nuestros alumnos de cuarto de primaria. Aquí estamos empezando a contar segmentos secuenciales. Entonces, se lleva la misma forma de los segmentos. Aquí tenemos que contar cuántos espacios tenemos. Entonces, vamos a contar los espacios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para contar cuántos triángulos hay, la fórmula es la misma.
el total de triángulos es n por n más 1 entre 2. Es la misma fórmula que se sigue para contar el total de triángulos. Veamos, acá tenemos 6 espacios, sería 6 por 7, 42, y entre 2 me va a quedar 21. Entonces escribimos 6 por 7 entre 2, y la respuesta es 21. Ya tenemos acá, en esta figura, hay 21 triángulos. Igual, acá tiene la misma forma del ejemplo. Entonces contamos cuántos espacios hay acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. ¿Cuántos triángulos tenemos acá? Sería 4, el número que continúa es 5, entre 2. Entonces sería 4 por 5, 20, y entre 2 es igual a 10. Miren, entonces de esta manera es como nosotros vamos a contar segmentos aplicando esta fórmula, y también vamos a contar triángulos aplicando la fórmula de acá.